Simplemente déjalo. La ventisca se está intensificando, crepitó la voz de un camionero por la radio. Sin embargo, Enrique estaba resuelto. Salió de su vehículo, luchó contra la nieve y guió al desconocido al interior de su camión, protegiéndolo de las duras ráfagas. Al día siguiente, toda la localidad quedó asombrada cuando jefes de la Marina formaron una fila frente a su residencia y un individuo uniformado emergió. Enrique Montero, de 61 años, llevaba una existencia modesta como operador de camiones de larga distancia en una zona suburbana de Palencia. Los surcos arraigados en su semblante narraban sagas de innumerables kilómetros recorridos por las carreteras del país, y la sutil inestabilidad en su extremidad inferior derecha servía como recuerdo de su servicio militar. Antiguo suboficial de logística en la Infantería de Marina, Enrique se había jubilado anticipadamente tras un percance menor en una ruta de suministro en 2004. La lesión no fue crítica, pero fue suficiente para dirigirlo hacia el empleo civil, cambiando los convoys militares por el transporte comercial. Cada día transcurría con idéntica cadencia: conducir, llegar a casa, reparar algo envejecido y disfrutar de un café matutino en el área de servicio de la autopista. Sus vecinos lo reconocían como el veterano reservado que consistentemente tenía herramientas disponibles para prestar, aunque pocos invertían el esfuerzo para entenderlo de verdad. Diciembre trajo consigo una tormenta de nieve imprevista que barrió la región norte de la provincia. Los avisos meteorológicos advertían de una acumulación de nieve sin precedentes, pero los horarios de envío eran inflexibles ante cualquier tempestad. Enrique se había comprometido a una entrega en Robledo para la mañana, y los compromisos tenían importancia para él. Al caer la oscuridad, la intensidad de la nevada aumentó. Copos comparables en tamaño a monedas grandes golpeaban su parabrisas, obligando a Enrique a reducir su velocidad a casi una detención. Al filo de la medianoche, la Guardia Civil había cortado las carreteras más adelante. Aislado en medio de una procesión de camiones, Enrique se desvió a un lado, dejando el motor en marcha para mantener el calor dentro de la cabina. La radio de banda ciudadana emitía esporádicas ráfagas de conversación de otros camioneros intercambiando información. Hay un caballero anciano parado al borde de la carretera desde hace un rato. Debe estar atrapado, surgió una voz a través de la interferencia. Aléjate de eso, refunfuñó otro camionero. ¿Quién tiene el lujo de rescatar a algún desdichado perdido en una tormenta? Enrique miró a través de su parabrisas. Efectivamente, una figura encorvada permanecía en la nieve, vestida solo con una chaqueta ligera, casi inmóvil. La temperatura exterior había descendido a 15 grados bajo cero. Ningún individuo podría soportar tales condiciones durante un periodo prolongado. No hizo una pausa. A pesar de las advertencias que crepitaban por la radio, Enrique se puso su gorro de lana, se abrochó su grueso abrigo hasta la barbilla y se aventuró en el viento que le azotaba el rostro hasta dejarlo en carne viva. Cada zancada a través de la nieve que le llegaba hasta las rodillas se sentía como vadear un material viscoso. Su pierna herida protestó, pero Enrique siguió adelante, concentrándose en la forma inmóvil que tenía delante. «Señor, ¿se encuentra bien?», gritó Enrique, su voz casi perdida en el viento tempestuoso. El hombre levantó la vista, su rostro pálido y sus labios adquiriendo un tinte azulado. No hubo respuesta, solo un débil asentimiento. «Venga conmigo ahora mismo». Enrique agarró el brazo del extraño, soportando su peso mientras regresaban con dificultad al acogedor calor de la cabina del camión. Una vez dentro, Enrique envolvió al hombre en su manta de emergencia, le sirvió café caliente de su termo y selló meticulosamente todas las ventanillas contra la gélida entrada de aire. «Descanse un poco», pronunció Enrique con suavidad. «Cuando llegue la mañana, encontraré una manera de ayudarle a llegar a donde necesita ir». El hombre sintió con gratitud. Sus párpados pesados por el cansancio mientras el calor comenzaba a restaurar la sensibilidad en sus extremidades congeladas. Externamente, las comunicaciones por radio persistían, con algunos camioneros cuestionando la decisión de Enrique de prestar ayuda, mientras otros caían en el silencio. Sin embargo, en la suave iluminación de los indicadores del salpicadero, nada de eso tenía importancia. Lo primordial era que un individuo no sucumbiría a las temperaturas heladas aquella noche. Durante aquella larga noche, Enrique mantuvo el calefactor de la cabina a alta potencia, mientras él mismo se reclinaba incómodamente en el asiento del conductor. El individuo desconocido durmió profundamente, removiéndose ocasionalmente con una tos que parecía agitar todo su cuerpo.
Cada vez, Enrique simplemente le ofrecía agua, absteniéndose de cualquier pregunta. Años de servicio militar le habían inculcado la comprensión de que, a veces, el silencio era el acto de bondad más profundo que uno podía extender a alguien en dificultades. Afuera, la ventisca continuaba su implacable embestida, cubriendo la carretera con ventisqueros que se acumulaban con cada hora que pasaba. La esporádica iluminación de las quitanieves que pasaban proyectaba sombras inquietantes a través del interior de la cabina. Al acercarse el amanecer, la nevada había disminuido, aunque una delicada capa aún oscurecía la luz de la mañana. El hombre se removió, adoptando una postura más erguida. La vitalidad regresó a su tez. Examinó sus alrededores, reorientándose, luego observó a Enrique con ojos lúcidos y perspicaces. Gracias, dijo simplemente. Su voz poseía una autoridad inherente a pesar de su ronquera. Enrique asintió. Me alegro de que se sienta mejor. Puedo intentar ayudarle a llegar a donde necesite una vez que las quitanieves despejen suficiente carretera. ¿Hay alguien a quien deba llamar por usted? ¿Familia? ¿Amigos? El caballero miró a Enrique con deliberación, luego metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sus manos, aunque todavía rígidas por el frío, se movieron con una seguridad acostumbrada. Sacó un desgastado documento de identificación metálico. Su superficie estaba marcada por la edad, pero la inscripción seguía siendo legible: ALM Nicolás T. Grijalva, Armada Española. Enrique contempló la tarjeta, momentáneamente desconcertado. 2 décadas de servicio militar habían inculcado ciertas respuestas automáticas en él. Aunque no adoptó una postura formal, su porte mejoró instintivamente. «Es usted un almirante, señor». El almirante Grijalva reconoció con una sutil inclinación de cabeza, su semblante firme, como si ser rescatado por un camionero en medio de una ventisca fuera un acontecimiento completamente normal. Me dirigía a un servicio conmemorativo por un antiguo camarada, explicó, su voz ganando fuerza. Mi chofer se sintió repentinamente mal en el pueblo anterior. Creí que podría manejar los últimos 30 kilómetros por mi cuenta, pero la tempestad llegó más rápido de lo previsto. El GPS falló. Luego, el vehículo de alquiler derrapó fuera de la carretera en alguna parte en esa dirección. Señaló vagamente hacia la ventana. Había estado caminando durante aproximadamente 2 horas antes de que usted interviniera. Enrique procesó esta información sin comentarios. Sus experiencias vitales le habían enseñado que el rango oficial rara vez protegía a nadie de la arbitraria dureza de la existencia. El tiempo inclemente, el paso del tiempo y la mortalidad no hacían concesiones a las insignias de almirante. Cualquier rango merece respeto, señor, dijo Enrique en voz baja. Pero yo solo era del cuerpo de logística en la infantería de marina. No exactamente alguien que normalmente ayudaría a un alto mando de la armada. El rostro curtido del almirante se suavizó un poco. Y yo solo era un viejo congelado en una autopista anoche, Cabo Montero. Enrique Montero, retirado en 2004. El almirante Grijalva asintió lentamente. Bueno, Cabo Montero, he aprendido que a veces la cadena de mando más importante es simplemente de ser humano a ser humano. Miró por la ventana al cielo que se aclaraba gradualmente. Aprecio también su discreción. No todos reconocerían que a veces un almirante podría preferir no llamar a la caballería por un error personal. Enrique sirvió otra ración de café de su termo, presentándosela al almirante. Comprendo, señor. Ningún individuo merece sucumbir a los elementos mientras se dirige a conmemorar a un camarada caído. El almirante tomó la taza, sus manos envolviendo su calor. Escrutó el semblante de Enrique durante un momento prolongado, luego le puso una mano resueltamente en el hombro. Gracias. Y no se preocupe. Recuerdo muy claramente el nombre del hombre que acaba de salvarme la vida. Un elemento en el tono del almirante, una certeza, un compromiso, permaneció en el espacio entre ellos. La radio crepitó cobrando actividad, declarando que las quitanieves habían despejado la ruta principal más adelante. Se permitía el paso a los camioneros en convoys regulados. «Puedo llevarle a la comisaría del próximo pueblo», ofreció Enrique. Deberían poder organizarle el transporte. El almirante Grijalva asintió. Eso sería apropiado. Gracias. Mientras Enrique arrancaba el motor y maniobraba cuidadosamente el gran vehículo de vuelta a la autopista que se despejaba gradualmente, ninguno de los dos habló extensamente.
Ciertas experiencias fomentan una forma única de respeto que obvia la necesidad de conversación. La carretera por delante brillaba con nieve fresca bajo la luz de la mañana, y Enrique condujo con cautela, consciente de su distinguido pasajero. En su espejo retrovisor, la escena desesperada de la noche anterior había desaparecido bajo inmaculados ventisqueros blancos, como si nunca hubiera ocurrido. Enrique transportó al almirante Grijalva a la comisaría de policía más cercana tan pronto como las carreteras estuvieron transitables. Los agentes del pequeño pueblo parecieron perplejos por la llegada del almirante, pero rápidamente organizaron una sala privada para que hiciera llamadas telefónicas. El almirante declinó las ofertas de asistencia médica a pesar de las aprensiones de Enrique sobre una posible hipotermia. Los hombres de la Armada no cogen resfriados, había comentado con un leve rastro de sonrisa, desestimando la preocupación de Enrique. Necesito contactar con mi destacamento de seguridad, fue su única explicación antes de desaparecer en el despacho de la comisaría con el jefe. Enrique no se demoró. Tenía una entrega que terminar, ya pospuesta por la tormenta. Simplemente dedicó un respetuoso asentimiento al almirante, recibió un firme apretón de manos en reciprocidad y continuó con sus deberes. Al atardecer, Enrique había completado su entrega de carga, limpiado su camión y regresado a su modesta vivienda en las afueras de Milvalles. La vida volvió a su ritmo habitual. El encuentro con el almirante se convirtió en otra historia más que se abstuvo de compartir. Mientras tanto, en el centro de mando naval del Este, el almirante Grijalva estaba sentado en su escritorio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Ante él yacía un delgado dossier, un historial de servicio de un tal cabo Enrique Montero, infantería de marina, retirado. ¿No mencionó su servicio?, preguntó el comandante Palacios, su ayudante. Ni una palabra, respondió el almirante, estudiando la fotografía adjunta al expediente. Simplemente me sacó de la tormenta y no pidió nada. Ni siquiera me dijo que había servido. El ayudante asintió con aprecio. Rara cualidad en estos días, señor. Ciertamente. El almirante Grijalva golpeó la carpeta pensativamente. Su casa necesita obras. El sistema de calefacción probablemente sea original de los años 70, por lo que parece. ¿Y vio ese porche, señor? El almirante levantó la vista, una expresión decidida cruzando su rostro. Comandante, quiero que reúna un equipo. Ingenieros, construcción, especialistas en electricidad, los mejores que tengamos. ¿Puedo preguntar el objetivo, señor? El almirante Grijalva sonrió. Una misión especial, una pendiente desde hace mucho tiempo. Transcurrieron 3 semanas. Enero llegó con condiciones atmosféricas más claras pero un frío más profundo. Enrique utilizaba sus periodos libres para reparar la barandilla de su porche, que había sufrido daños por años de inviernos palentinos. La madera se había podrido en ciertas áreas y él sustituía minuciosamente cada segmento, aplicando pintura a medida que avanzaba. Un martes por la mañana, con la escarcha aún adherida a la vegetación, Enrique estaba aplicando una nueva capa de pintura blanca a las barandillas recién erigidas cuando el sonido de motores perturbó la tranquilidad del vecindario. Un vehículo, luego un segundo, luego 6 jeeps militares entraron en su calle, todos mostrando emblemas de la Armada. Maniobraron con exactitud, estableciendo una imponente formación a lo largo del bordillo frente a su vivienda. Los vecinos observaban desde sus ventanas. La señora Domínguez, de enfrente, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su observación, saliendo a su porche delantero con una taza de café, mirando abiertamente. Un joven oficial en completo uniforme de gala descendió del primer vehículo, se acercó a la cancela de Enrique e inquirió: «Disculpe, ¿es esta la vivienda del señor Enrique Montero?» Enrique dejó su brocha, limpiándose las manos en sus viejos pantalones de trabajo. «Sí, soy yo». El oficial se irguió más, su porte impecable. «Señor, hemos sido desplegados bajo instrucciones directas del almirante Nicolás Grijalva. Ha solicitado nuestra asistencia con reparaciones en el sistema de calefacción, tejado y estructura del porche de su hogar». Enrique parpadeó, momentáneamente sin palabras. Echó un vistazo a la procesión de vehículos donde personal uniformado adicional de la Armada permanecía en posición de firmes. Eso realmente no es necesario. Solo hice lo que cualquiera haría. El oficial ejecutó un saludo marcial. «Señor, con todo el debido respeto, el almirante Grijalva fue bastante claro.
Sus palabras exactas fueron: este hombre me salvó la vida cuando no tenía obligación de hacerlo. La Armada cuida de los suyos, y cualquiera que ayude a uno de los nuestros se convierte en uno de los nuestros. Antes de que Enrique pudiera expresar más objeciones, el equipo ya estaba desembarcando con sus herramientas. Operaban con presteza militar. Algunos inspeccionaron su deteriorada unidad de calefacción, mientras otros evaluaban el tejado utilizando aparatos especializados. Un oficial superior se adelantó sosteniendo un expediente. Señor Montero, hemos revisado también su historial de servicio. Logística de la Infantería de Marina, 1984 a 2004. Licencia absoluta tras lesión sufrida en acto de servicio. Enrique se movió incómodo. Solo un accidente de transporte. Nada heroico. 20 años de servicio hablan por sí solos, señor. El almirante Grijalva también notó que usted no mencionó sus antecedentes de servicio cuando lo ayudó. Tuvo que investigarlo él mismo. Durante un periodo de 3 días, la tranquila vivienda de Enrique se transformó en un centro de intenso trabajo. Ingenieros de la Armada sustituyeron su defectuosa unidad de calefacción por un modelo de última generación. Expertos en tejados reforzaron y repararon las porciones deterioradas. Electricistas modernizaron todo el cableado de su hogar para cumplir con las actuales normativas de seguridad. Los vecinos observaban con asombro. Algunos se acercaron con cautela, formulando preguntas. Por primera vez en muchos años, Enrique se encontró conversando con individuos junto a los que había residido pero apenas conocía. La señora Domínguez presentó un postre de manzana recién horneado el segundo día. Nunca supe que teníamos un héroe viviendo al otro lado de la calle todos estos años, comentó, entregándole el dulce aún caliente. No soy ningún héroe, señora, protestó Enrique. Solo hice mi trabajo, como estos muchachos de aquí. Ella le dedicó una mirada cómplice. Eso es exactamente lo que solía decir mi Haroldo. Estuvo en Incheon. Tampoco se consideraba especial. Al tercer día, un pequeño grupo de jóvenes del vecindario se había congregado para observar al equipo de la Armada trabajando. Un muchacho, de aproximadamente 10 años, se acercó a Enrique con una curiosidad de ojos abiertos. Señor, ¿es usted como un agente secreto o algo así? Enrique rió entre dientes. No. Hijo. Solo un viejo camionero que llevó a alguien. Pero le están arreglando toda la casa. Enrique reflexionó sobre esto por un momento, luego se agachó a la altura de los ojos del niño. A veces, Tomás, cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, el mundo tiene una forma curiosa de ayudarte de vuelta. El niño asintió gravemente, como si absorbiera un importante principio vital. A última hora de esa tarde, el jefe del equipo de trabajo, el comandante Rivas, invitó a Enrique a inspeccionar las reformas completadas. Mientras recorrían la casa, Enrique apenas podía reconocer su propio hogar. La antigua caldera que había resollado y gemido a través de incontables inviernos había sido reemplazada por un sistema eficiente que zumbaba silenciosamente. El tejado ya no tenía parches sobre parches. Incluso el cableado eléctrico, que le había preocupado durante años pero siempre parecía demasiado caro de reemplazar, había sido completamente rehecho según los estándares modernos. Esto es demasiado, dijo Enrique, la emoción ahogando su voz. El comandante Rivas negó con la cabeza. Órdenes del almirante, señor. Y entre nosotros, dejó claro que esto era personal, no un asunto oficial de la Armada. Quería estar aquí él mismo, pero hay una situación en el mar de China Meridional que requiere su atención. El último día, mientras el equipo se preparaba para partir, el joven oficial que se le había acercado inicialmente le ofreció una placa de madera. La factura era soberbia, evidentemente hecha a mano. Grabadas en su superficie estaban las palabras: refugio de veterano, honrado por el honor mismo. El almirante Grijalva encargó esto especialmente, explicó el oficial. Pidió que se colocara en algún lugar visible. Enrique pasó los dedos por las letras talladas, una emoción inesperada oprimiéndole la garganta. Dígale que estoy agradecido. Pero no era necesario. El oficial sonrió. Dijo que usted diría exactamente eso. Su respuesta fue: la necesidad no tiene nada que ver con el honor, Cabo Montero. Mientras los vehículos de la Armada partían, la señora Domínguez cruzó la calle, su curiosidad finalmente superando su timidez.
Enrique Montero, declaró, con las manos en las caderas, en 30 años como vecinos, nunca mencionaste que conocías almirantes. Enrique rió suavemente. No los conocía. Hasta hace 3 semanas. Gradualmente, relató el encuentro durante la ventisca. Mientras hablaba, otros vecinos se congregaron, escuchando. Por primera vez, muchos se enteraron de su servicio militar, sus años en la carretera, su existencia solitaria. ¿Quiere decirme, interrumpió el señor Patel de 2 puertas más allá, que recogió a un hombre atrapado en una ventisca sin saber quién era y resultó ser un almirante? Enrique se encogió de hombros. No habría importado si hubiera sido un conserje. Una tormenta como esa, no dejas a nadie afuera. Esa noche, después de que todos se marcharan, Enrique se reclinó en su porche recién reparado. La vivienda poseía un ambiente distinto, de alguna manera. No solo debido a las reformas, sino porque por primera vez en muchos años, se sentía menos como un simple lugar de regreso y más como un hogar al que realmente pertenecía. Fijó meticulosamente la placa de madera junto a su entrada principal, posicionada donde el sol de la mañana iluminaría su inscripción. Desde ese día en adelante, Enrique continuó recorriendo sus rutas habituales, entregando sus envíos puntualmente y manteniendo en gran medida su soledad. Sin embargo, se había producido una alteración en la estructura subyacente de su tranquila vida. Comenzó con gestos discretos. Una expresión de gratitud manuscrita apareció en su buzón de un veterano que se había enterado del incidente. Posteriormente, llegó otra, y luego otra. Una mañana, descubrió una bandera española cuidadosamente doblada colocada en el umbral de su puerta, acompañada de una sencilla tarjeta con el mensaje, de uno que sirve a uno que recuerda lo que significa el servicio. La sede local de la Hermandad de Veteranos, que Enrique había evitado visitar consistentemente a pesar de numerosas invitaciones a lo largo de los años. De repente tuvo miembros que lo reconocían por su nombre en el supermercado. El comandante de la Hermandad lo visitó personalmente para invitarlo a sus reuniones mensuales. Nos honraría que se uniera a nosotros, dijo simplemente el comandante. Enrique aceptó con un discreto asentimiento. No buscó reconocimiento por lo ocurrido. Cuando se le preguntaba, simplemente decía, solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Nada especial en eso. Sin embargo, la narrativa había cobrado vida propia, particularmente dentro de las comunidades de veteranos. No se centraba en el rango oficial del almirante ni en la reacción de la Armada, concernía a la elección sencilla e inquebrantable de prestar ayuda cuando otros habían aconsejado prudencia o apatía. El relato se difundió más ampliamente de lo que Enrique comprendía. Un periodista del periódico local telefoneó, expresando el deseo de producir un artículo de fondo. Enrique declinó cortésmente. La Oficina de Asuntos de Veteranos de la provincia envió representantes para preguntar si se dirigiría a estudiantes escolares sobre el servicio y la responsabilidad cívica. Una vez más, declinó. No soy bueno con los discursos, explicó. Y la historia es lo suficientemente simple sin que yo la cuente. Lo que Enrique no sabía era que el almirante Grijalva había estado observando desde la distancia. Por medios discretos, seguía el rastro del tranquilo amor propio de Enrique, sus amables negativas al reconocimiento público. A finales de febrero, el almirante llamó a un viejo conocido en el Ministerio de Defensa. Para marzo, una correspondencia oficial llegó a la residencia de Enrique. La abrió con manos callosas, leyendo lentamente, en reconocimiento al servicio por encima y más allá del deber, tanto de uniforme como de civil, ejemplificando los más altos ideales de la ciudadanía española. La carta extendía una invitación a Madrid para una ceremonia en la que se le entregaría una medalla al mérito civil. Enrique se sentó con la carta durante varios días, inseguro de cómo proceder. Finalmente, telefoneó al número proporcionado. Agradezco el honor, informó al ayudante que respondió, pero preferiría no armar un escándalo. Por favor, agradézcale al almirante de mi parte. 2 días después, sonó su teléfono. La voz al otro lado era inconfundible. Cabo Montero, soy el almirante Grijalva. Señor, respondió Enrique, sentándose automáticamente más erguido, aunque nadie podía verlo. Entiendo que ha declinado nuestra invitación a Madrid. Sí, señor. No necesito reconocimiento por hacer lo correcto. Hubo una pausa, luego una suave risa. Sabe, Montero, en todos mis años de servicio, he impuesto medallas a hombres que las anhelan y a hombres que sentían que no las merecían.
Pero usted es el primero que me hace reconsiderar todo el concepto de reconocimiento en sí mismo. Enrique permaneció en silencio, inseguro de cómo responder. Me permitiría un compromiso, continuó el almirante. Ni Madrid, ni cámaras, ni discursos. Solo una pequeña ceremonia en su hermandad de veteranos local. Para que conste, no para exhibirse. Algo en el tono del almirante, un respeto genuino, conmovió a Enrique. Podría arreglármelas con eso, señor. La primavera hizo su entrada, disolviendo el severo dominio del invierno. En el evento anual de reconocimiento de la Hermandad de Veteranos, Enrique se reclinaba torpemente con una camisa pulcramente planchada, tomando una solitaria cerveza, esforzándose por fundirse con el entorno. La sala se silenció abruptamente cuando un individuo eminente entró, el almirante Grijalva, ahora en completo uniforme de gala adornado con cintas y condecoraciones, acompañado por 2 ayudantes. El almirante examinó la sala, localizó a Enrique y se dirigió directamente hacia él. Aquellos en las proximidades se apartaron respetuosamente. Enrique hizo un movimiento para levantarse, pero el almirante le indicó que permaneciera sentado y en su lugar ocupó la silla junto a él. Cabo Montero, dijo cálidamente, extendiendo la mano. He tenido la intención de agradecerle como es debido. No hay necesidad de agradecimientos. Señor. Ya ha hecho más que suficiente con las reparaciones. El almirante Grijalva negó con la cabeza. Aquel día, perdí la señal, perdí la dirección, pero usted me sacó del frío. Ahora, solo quería asegurarme de que siempre se mantendrá lo suficientemente abrigado. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro curtido de Enrique. Solo me detuve a ayudar a alguien que lo necesitaba. Reflejo de viejo soldado, supongo. El almirante lo estudió pensativamente. Aquella noche, me dijo que era, solo logística. No hay, solo, en ningún servicio, cabo. Los que mueven suministros, los que se aseguran de que todo llegue a donde tiene que ir, ellos son la columna vertebral. Sin logística, el acorazado más lujoso es solo una isla de metal con marineros hambrientos. Enrique emitió una suave risa ante aquello. Sabe, continuó el almirante, me informan que no ha aceptado ningún reconocimiento por lo que hizo. No necesito reconocimiento por hacer lo correcto, señor. El almirante Grijalva asintió, la comprensión evidente en su mirada. Los mejores nunca lo hacen. Posteriormente, en una modesta ceremonia a la que asistieron únicamente veteranos locales, el almirante Grijalva otorgó a Enrique una medalla, no una reconocida oficialmente en los registros militares, sino una condecoración especial creada para el evento. Su inscripción simplemente decía, por recordarnos lo que más importa. Mientras las conversaciones a su alrededor se reanudaban, los 2 hombres se sentaron en un cómodo silencio, separados por el rango pero unidos por algo más fundamental que la jerarquía militar, una comprensión compartida de que, bajo los uniformes y los títulos, el deber más importante era simplemente el uno para con el otro. Esa noche, mientras Enrique conducía a casa, las luces de la calle se reflejaban en el parabrisas de su camión. La carretera por delante se extendía oscura y vacía. Pero a diferencia de antes, ya no se sentía solitaria. A veces, las mayores recompensas no provienen de lo que recibimos, sino de la tranquila certeza de que cuando el momento llamó, respondimos.